Hola a todos, hoy queremos hablar un momentico de esta manera informal, si se quiere, sobre la dinámica del poder, saber y hacer de los líderes de un país. La dinámica del poder, saber y hacer de los líderes de un país. Recuerdo que cuando estaba niño, mi papá me llevó, un niño adolescente, me llevó a conocer la casa de Simón Bolívar. Así que estuve muy impactado viendo la cama de Simón Bolívar, la ropa, el vestuario, los utensilios, las cosas que estaban allí dentro, como cualquier niño adolescente que va descubriendo la casa de un personaje tan importante para nuestra historia como Simón Bolívar. Sin embargo, me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue que en un escaparate allí estaba un libro, y era un libro, y en el lomo del libro se leía el nombre del autor. Se llamaba Voltaire, ¿no? Sé si el libro era de la época, ¿no? Pero en aquel momento me impactó muchísimo porque me imaginé una sola cosa, me imaginé un joven, un muchacho de una sociedad colonial muy cerrada, muy rígida, escolástica, totalmente tapizada por la religiosidad, como leía a Voltaire, el filósofo, pues, uno de los grandes filósofos del siglo de las luces, de la Ilustración, y precursor en su pensamiento de la Revolución Francesa. Es decir, Bolívar leía aquel libro de Voltaire como una manera de buscar un mapa, una cartografía espiritual de cómo alcanzar la grandeza, de cómo alcanzar el éxito, de cómo alcanzar grandes cosas para su tiempo, cómo liberarse en el interior, pero también cómo liberarse en el exterior. Así que una de las maneras de leer y de ver en los libros que leen los líderes es cómo van a saber y cómo van a hacer el pensamiento, la mentalidad que va a transformar su sociedad, y por supuesto los transforma a ellos primero, su pensamiento. Así que las obras literarias de las cuales vamos a hablar también sirven de cartografía, de mapas, para podernos guiar en esta dinámica del poder, en esta dinámica del éxito y del triunfo. En primer lugar tenemos la novela de Rómulo Gallegos, por supuesto, Doña Bárbara, icónica en nuestra literatura nacional, trata sobre Santos Luzardo y Doña Bárbara, la guerra, pues la pelea entre la civilización y la barbarie. Todos sabemos que Gallegos fue presidente de Venezuela, y antes de ser presidente de Venezuela, de alguna manera estuvo de acuerdo con la dictadura de Gómez, ya que en su pensamiento muy positivista estaba de acuerdo en algunas premisas fundamentales del gobierno de Gómez. También tenemos la novela de Arturo Larpietri, Las Lanzas Coloradas, 1930. Allí hay acontecimientos sobre la guerra de la independencia en el trayecto de la caída de la República con Boves. Es una interpretación extraordinaria de cómo es la lucha para liberarnos, de cómo es la lucha del mestizaje. Y todos sabemos que Arturo Larpietri fue secretario de Estado de Isaías Medina Angarita, también fue ministro de Educación y más adelante fue candidato presidencial, fundó un partido político y por los años 90 fue miembro de aquel grupo famoso Los Notables, que uno de ellos, Ramón J. Velázquez, llegó a ser el presidente. Así que Arturo Larpietri, como su obra literaria de alguna manera se hace vida en su forma de actuar políticamente y públicamente en nuestro país. También tenemos la novela de Guillermo Meneses, El falso cuaderno de Narciso Espejo, un ejercicio extraordinario de una multiperspectiva, 1953. Habla de una nube amarilla, habla de la lucha en contra de un tirano, habla de una serie de documentos que van buscando la identidad de Narciso Espejo, que no es otra cosa que la metáfora de la búsqueda de la identidad del venezolano, lo que quiere realizar, lo que quiere hacer, hacia dónde debe ir. Entonces, esta novela, Guillermo Meneses plantea todo eso desde un punto de vista muy intersubjetivista, ya adelantándose a muchas teorías de los fractales, a muchas teorías de Heisenberg, y que después se ahondaría en la literatura y en la filosofía venezolana. Guillermo Meneses
fue de hecho embajador de Pérez Jiménez de Pérez Jiménez en Europa. Así que fíjense, sin embargo, en la época ya democrática representativa, pues fue parte de la vida pública, así que extraordinaria novela. También tenemos La Piedra de Mar de Francisco Massiani. Recuerde que la familia de Francisco Massiani estuvo exiliada en Chile durante el gobierno de Pérez Jiménez. Sin embargo, Francisco Massiani plantea en 1968 en esta novela una vertiente de la vida juvenil más allá de las utopías propias de los años 60. Massiani llegó a ser pues un personaje público relevante en la vida nacional durante todo el siglo XX. También tenemos la novela de Adriano González León, País Portátil, 3 formas de cómo narrar todo el linaje de los Barazarte y cómo un muchacho, el último, Andrés Barazarte, atraviesa la ciudad con un maletín como de bomba porque pensamos que era una bomba, pero porque era un guerrillero y de alguna manera mientras él va atravesando toda la ciudad, pues allí va analizando toda la vida desde allá, desde los latifundismos más profundos de la parte andina del país. Así que una extraordinaria novela. Adriano González León también fue embajador de Venezuela en Europa y también fue secretario de la Embajada de Venezuela durante un breve tiempo en Argentina. También tenemos la novela de Alfredo Armas Alfonso. Algunos dicen que es un grupo de cuentos, 1969. Con este libro él gana el Premio Nacional de Literatura. También Alfredo Armas Alfonso fue vicepresidente por los 71, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Cultura y de Bellas Artes. Así que en esta novela, de una serie de breves anécdotas, breves experiencias de la cuenca de Lunares, habla con una profundidad de la psicología del venezolano y cómo, usando esta metáfora del osario de Dios, podemos nosotros levantarnos de las más profundas miserias, caos, guerras, y cómo hay que tener esperanza en medio de esta osamenta que nos podamos enfrentar a diario. Extraordinario libro, hay que buscarlo y hay que leerlo. Es un mapa de la venezolanidad, del saber y el hacer de los venezolanos. También tenemos la novela de 1980, Abra Palabra, de Luis Brito García, 400 páginas, ¿no? Y es un ejercicio prometeico, un ejercicio homérico de intertextualidades a través de toda la historia venezolana. De verdad que Luis Brito García hizo aquí una joya, una maestría total de cómo analizar el venezolano y sus principales textualidades durante el tiempo. Y todo el mundo sabe que Luis Brito García ha sido de izquierda desde siempre, ha escrito centenares de artículos y muchos libros dedicados a esa perspectiva política, y fue por brevísimo tiempo, al comienzo del gobierno de Hugo Chávez, fue ministro de Cultura. Así que vemos cómo volvemos al uso del material, a pesar de que el material literario tiene una vertiente. Sin embargo, los que escriben siempre disponen su escritura y su acción en la vida como forma de influenciar los destinos públicos y los destinos totales de un país. Extraordinario. Luego tenemos, por supuesto, la novela de Inodio Quintero, La Danza del Jaguar, 1991, un ejercicio de intersubjetividad en 5 libros extraordinarios. Pues allí ha sido una belleza, una travesía de ser diferente, como yo lo he llamado. Inodio Quintero, japonólogo, experto en Japón y en la literatura japonesa, ha traducido a los principales escritores japoneses. De hecho, por medio de la Embajada de Japón, él tuvo una estadía, estuvo un tiempo en Japón estudiando a estos escritores y traduciendo, por lo que vemos cómo también el uso de toda la profundidad del texto literario y de la vida en Inodio Quintero también como un mapa de cómo ser venezolanos, de cómo abrirnos a otras corrientes, a otros pensamientos y no quedarnos, sino siempre pensar en cómo superarnos. También tenemos la novela de Ana Teresa Torres, Malena de 5 mundos, extraordinaria novela, 1997. Ana Teresa Torres, psicoanalista, pues
plantea allí en 5 historias, 5 mujeres que son como la transmigración de las almas, ¿no? Una mujer del Imperio Romano, una mujer en la época renacentista, una mujer por supuesto en la época colonial, una mujer de la Viena de Freud y una mujer contemporánea de la isla de Margarita, cómo sus vidas van pasando y como un análisis de la mujer a través de la historia y la esencia de la mujer nuestra, caribeña, criolla, y cómo para poder liderar las mujeres debemos interpretar su alma, interpretar su psique, su amor, su profundidad, y los hombres, si queremos liderarlas también y queremos hacer de este un mundo mejor, hay que plantearnos los 5 mundos de Malena. Malena de 5 mundos, extraordinaria novela. Y por último tenemos a Eduardo Liendo con El round del olvido, planteado en 3 historias: la historia de un deportista, la historia de un guerrillero que termina siendo político y luego un cantante, algo extraordinario, pero lo deben de leer, y luego una periodista. Así que en esta trilogía de historias vemos todo una búsqueda de un país, de una nación, en su saber, en su hacer, de cómo lograr la verdadera grandeza y cómo resistir en contra de muchas cosas que nos quieren llevar al fárrago, que nos quieren llevar a la destrucción, a la decadencia, que nos quieren llevar a la total miseria y al hecatombe. Por supuesto que Eduardo Liendo participó en los movimientos de izquierda, luego se aleja de ellos, sin embargo, plantea en su novela pensamientos universales, el alma del venezolano y la dinámica de un poder que no se queda sencillamente en el pasado, en una necrología. No. ¿Por qué? Porque como Bolívar leía aquel Voltaire para cambiar su realidad, nosotros debemos leernos, pensarnos, interpretarnos, discutirnos, dialogarnos, para así pensar el otro orden de mundo, porque es el saber y el hacer de los líderes de un país.